La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En la gran pregunta que les hacía es ¿por qué la iglesia de hoy no guarda el día sábado, el día de reposo? En los días de Moisés, en los días también de los primeros seres que Dios creó, Dios les ordenó guardar ese día. Israel todavía guarda el día sábado. Lo que sí no hace son los sacrificios. Pero cuando Jesús vino al mundo, Él vino a cumplir la ley. Él vino especialmente para darle cumplimiento a esas verdades del Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, todas las cosas mencionadas en el Antiguo Testamento son sombras de lo que vendría. Y en este caso, el reposo representa a Jesús. Una vez venido Jesús, Él removió ciertamente esos días, el día de reposo, sin dejar el mandamiento ciertamente de reposar después de trabajar. Debemos trabajar y al mismo tiempo reposar para que el cuerpo agarre fuerza. Pero el reposo del cual es la figura de lo que vendría. Estaba hablando de un reposo sobrenatural. Estaba hablando de una persona que daría reposo al alma abatida, desesperada, angustiada. ¿Cómo lo sabemos? A través del libro de Hebreos, en el capítulo 8, nos dice en esa carta el sagrado escritor: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Recalco lo que dice ese pasaje. Estoy en Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuando es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto da a entender que el primer testamento tiene defectos. Los defectos es que no pudieron suplir todas las necesidades de Dios, lo que Dios quería alcanzar. Entonces, ni tampoco el hombre podía alcanzar lo que Dios quería que el hombre alcanzara. Ahora, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, vemos porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. En este pasaje que acabo de citarles de Hebreos 8:8, nos da a entender que es un pacto especialmente con la casa de Israel. Y es un nuevo pacto. Y cuando dice nuevo pacto, entonces el otro lo da totalmente por viejo. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esa es la razón. El pueblo no pudo cumplir con ese pacto y por lo tanto Dios se tuvo que desatender de todos
aquellos hijos del Antiguo Testamento. Porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que aquella gente que fue sacada de las tierras egipcias, todas murieron en el desierto, excepto Caleb y Josué. De ahí todos perecieron, excepto los hijos de todos estos que murieron en el desierto. Entonces, Dios se propone establecer un nuevo pacto, y ese pacto es el que ahora tenemos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos me conocerá. Porque seré propicios a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí, ¿cómo es que da por viejo al antiguo pacto? Porque se estableció un nuevo pacto. ¿Cómo lo logra el Señor? En Colosenses capítulo 2, verso 13. A vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Aquí vemos una totalidad de borrón y cuenta nueva. En el verso 14, por ejemplo, de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 14, nos dice el Sagrado Escritor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, todas aquellas cosas que se escribieron que era contra de nuestras propias vidas, Dios ciertamente las removió, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo lo hizo? Despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez que el Señor Jesucristo hizo esto de sufrir en la cruz del Calvario, Él anuló el acta de aquellos decretos que nos eran contrarios. No podíamos cumplirlos. Entonces, en vista de eso, una vez que el Señor despoja a los principados, a las potestades, y que lo exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, agrega, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. En otras palabras, nadie te señale por causa de comida o de bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor las clavó en la cruz. Porque las clavó. El verso 17 de Colosenses capítulo 2 nos dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo dicho en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Esta es la razón por que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y hizo esto de despojar ciertamente a los principados, a las potestades, y vino a exhibirlo públicamente para que todo el mundo se diese cuenta de que Dios ciertamente hizo un cambio grande y poderoso. Y a la luz de todo esto, nadie debe de juzgarnos por comida ni por las bebidas o en cuanto a los días de fiesta que se celebraban en el Antiguo Testamento. Ni tampoco nadie debe de juzgarnos por la luna nueva o los días de reposo, que son los días sábados. ¿Por qué? Todo esto es sombra de lo que había de venir. Ahora vemos el cuerpo de Cristo, es decir, todas aquellas cosas, como el día de reposo representa a Cristo. La misa de los panes de las preposiciones representa esa comunión con Cristo, esa unidad. El lugar de los sacrificios representa sinceramente el lugar de donde Cristo iba a ser crucificado. Cada animal que era sacrificado representa la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aquello era nada más que figura de lo que había de venir. Ahora, en los días de Pablo, como decía en el programa anterior, finalizándolo, de que en este caso, cuando Pablo ha estado enseñando en toda Europa, los Gálatas habían sido instruidos por Pablo, pero andaba una gran cantidad de falsos maestros enseñándole a los gentiles que debían de guardar el sábado, debían guardar ciertamente las fiestas, esas fiestas mencionadas en las Santas Escrituras, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Entonces, les decía que debían de abstenerse de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, y que debían de celebrar los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que debían de circuncidarse, cosas que ya habían sido abolidas. Por eso Pablo confronta a nuestros hermanos en Galacia y le dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros antes cuyos ojos es Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como el crucificado, dándoles a entender a los Gálatas que no había necesidad de más animales de sacrificios, que ya no había necesidad de una circuncisión, porque ya la circuncisión había sido hecha no por mano de los hombres, sino por la mano de Dios. Esa circuncisión es hecha en el corazón, no en la parte genital del hombre, sino en el corazón de hombres y mujeres. Y agrega Pablo en Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ustedes escucharon ciertamente por la fe la palabra que transforma, el evangelio que vivifica. Les hemos presentado a Jesucristo que fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día y que subió a los cielos y que vuelve una vez más. Ahora, en el verso 3, Pablo les tiene que decir a estos Gálatas que han regresado otra vez a someterse a un yugo que ni los antiguos ni los falsos maestros han podido obedecer. Y le dice Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, el guardar los días, los meses, las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo, entonces, eso es volver a la esclavitud, eso es volver a andar conforme a la carne.
Por eso les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente en vano la habéis padecido. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta a esta importante interrogante que hace Pablo es que es a través de la fe. El oír la palabra de Dios por la fe se logra la manifestación del poder del Espíritu Santo, haciendo sanidades, milagros, maravillas, restaurando vidas, hogares enteros, familias enteras y sociedades enteras. Lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue salvo por las obras de la ley, sino porque creyó a Dios las promesas que Dios le había dado. Y como las creyó, le fue contado por justicia. Dice Gálatas capítulo 3, verso 6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No es por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, nos constituye hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, todo esto se logra a través de la fe en Jesucristo. No por guardar días, no por someternos a un día sábado, según la ley, sino por obedecer por la fe que es en Cristo Jesús. De modo que los que son de fe son obedecidos ciertamente a la fe que es en Cristo Jesús. Se lo digo de esta manera, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, lo que alcanzó Abraham por la fe y fue declarado justo, entonces de la misma forma nosotros somos declarados justos, porque oímos con fe la palabra de Dios, oímos con fe el santo evangelio. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Pablo, están bajo maldición, no bajo bendición, no bajo de una suprema bendición, sino bajo de una terrible maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, nadie podía cumplir las reglas esas, porque si cumplía unas cuantas, fallaba en otras. Y entonces, no podía el hombre obedecer. Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto que sea más accesible para poder andar conforme a las normas de ese nuevo pacto. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto habla del hacer, no es de fe, porque lo que se hace no es de fe. En este caso, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de esa ley, hecho por nosotros Cristo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús cargó todas nuestras maldiciones, por eso fue colgado en la cruz, para redimirnos y redimirnos de la maldición de la ley,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu del Dios Santo. Qué importante es que entendamos estas cosas. Y Pablo continúa en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso es así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si fueran muchas, como si hablase de muchas simientes, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo el Señor, el Hijo de Dios. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahora, en Gálatas 3:18, Pablo añade diciéndonos, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La pregunta que surge entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es servir de nuestro ayo para cuidarnos y cuando viniese ciertamente el tiempo del nacimiento de Cristo, quedásemos con Cristo Jesús. Entonces la ley deja de trabajar con nosotros porque ya estamos en las manos de otro. Eso nos da a entender. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Esta ley del amor nacido de un corazón limpio es el que Dios exige ahora que tengamos en nuestro corazón. Ahora bien, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, en adelante, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Están los desviados de esta ley, del amor y de la ley moral. Por lo tanto, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es decir, no tiene peso, no tiene valor, no tiene sentido lo que estos enseñan, porque no trae cambios. No tiene el poder para bendecir a la gente, sino para entretenerla. En 1 de Timoteo 1:6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero si no tiene la capacidad de parte de Dios para cumplirla, entonces está muerto. 1 de Timoteo 1:9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas. Cuando habla aquí de parricidas, se refiere a los que matan a sus padres, matricidas a los que matan a sus madres. Entonces, la ley es para todas esta clase de gente, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahora, es necesaria la corrección y la instrucción correcta para que todos sean salvos. Es importante. Ahora, en el Salmos 37:38, mas los transgresores serán todos a una destruidos,
la posteridad de los impíos será extinguida. Ellos están bajo de un problema serio. La iglesia tiene que orar mucho por este tipo de gente y debe de predicar la palabra para que sean restaurados por el mismo Dios. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Dios bendice al justo que creyó y obedeció la palabra de Dios. Por la fe, este es un acto de fe, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia, hablando de aquellos que creen al poder de Dios, que creen a las promesas santas de Dios. Y tanto todo esto, pero en el Salmos 37:40, dice que estos que tienen fe, estos que han creído en Dios, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Esperaron por la fe, creyeron y esperaron. Entonces, el buen entendimiento da gracia, dice Proverbios 13, verso 15. Cuando la persona entiende los planes, los propósitos de Dios, esta persona ciertamente logra la riqueza de la bendición de las promesas de Dios. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. No creerá, se manifestará incrédulo y su incredulidad lo convierte en un candidato a la condenación. En Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es tremendamente duro. Y Proverbios 13:16 dice también que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Santiago nos dice en el capítulo 2, versos 8 y 9 y 10, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esto está hablando de una forma resumida de todo lo que dice la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. En eso está resumido toda la ley. Y es lo que nos habla Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bien lo hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esa es la razón porque no se podía cumplir la ley en aquel tiempo. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.